Bienvenidos nuevamente al canal. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Si eres nuevo por aquí, este es un espacio donde las historias dejan de ser solo historias y comienzan a sentirse demasiado reales. Esta noche, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple narración. Es un relato que ha dejado preguntas sin respuesta, horas perdidas y presencias que no deberían existir. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame una vez más a cruzar esa delgada línea entre nuestra realidad y lo desconocido. Mi nombre es Alejandra y esto es Historias de otra realidad. Mi nombre es Raúl, y lo que estoy a punto de contar me sigue teniendo sumamente confundido. Todo comenzó cuando acepté cuidar una cabaña en medio del bosque durante una semana. Yo quería unas vacaciones, y un amigo me prestó la cabaña porque me dijo que necesitaba que alguien estuviera ahí para mantener alejadas las cosas. No pregunté qué cosas, asumí que era lo mejor alejar animales. La primera noche fue tranquila, hasta que escuché unos golpes suaves en la puerta. Pensé que era el viento o la madera rechinando, pero me quedé quieto prestando mucha atención. Eran 3 golpecitos, pausados, como si alguien estuviera tocando. Me asomé por la ventana de al lado de la puerta y no vi absolutamente nada. Decidí abrir la puerta, miré al frente, a los lados, y no había nadie. Pero al mirar hacia abajo, vi unas huellas diminutas en el barro. Parecían como de un niño chiquitito, pero los dedos de las huellas eran demasiado largos. No le di importancia porque pensé que pudo haber sido un animal. Entré a la casa de nuevo y sobre la mesa del comedor encontré una moneda antigua. No recuerdo haberla visto antes, porque era muy llamativa, y estoy seguro de que antes no estaba ahí. Era una moneda de cobre, con símbolos que no reconocí. Al día siguiente, otra moneda apareció, y luego otra. Cada vez que dejaba algo sobre la mesa, comida, pan, fruta, algún jugo, desaparecían. Pero me encontraba cada vez con más monedas. Pensé que era una broma o un descuido mío, hasta que los vi. Eran muy pequeños, no más de medio metro. Sus rostros parecían humanos, pero diferentes. Eran como viejitos chiquitos, muy arrugados, sonrisas demasiado grandes y ojos profundamente negros. Estaban dentro de la cabaña. Uno de ellos me habló con una voz escalofriante. Aceptaste el trato. Yo no sabía de qué hablaba. Yo no había aceptado absolutamente nada. Pero ellos decían que cada objeto que yo dejaba era una ofrenda y cada moneda era un pago. Fui rápido a mi habitación a recoger mis cosas. Intenté irme, pero mi carro no encendía. Duré mucho tratando de ver qué pasaba con mi carro. No encontraba mi celular para llamar y que fueran por mí o pedir un transporte de aplicación. Esa noche, mientras dormía, sentí una presión en mi pecho. Cuando abrí los ojos, uno de ellos estaba parado sobre mi pecho. Yo no podía moverme. Esa cosa me veía con una mirada terrorífica, como si estuviera enojado, y me dijo: ahora debes pagar tú. Y es lo único que recuerdo. A la mañana siguiente que desperté, ya no había monedas.
Había mechones de cabello mío sobre la mesa, uñas y sangre. No entendía absolutamente nada. No sabía si la sangre era mía. Yo no tenía heridas o algún indicio. Al sexto día, mi carro pudo arrancar y me fui con todas mis cosas, dejando atrás lo que había pasado en esa cabaña, o al menos eso creí. Porque desde entonces, cada vez que encuentro una moneda antigua, sé que me volvieron a encontrar. Y al parecer, aún no termina el trato. Esta historia es de cuando yo era niña. Tenía 10 años y mi abuela me dejaba dormir en un cuarto que nadie más usaba, y era como si prácticamente fuera mío. En las noches cuando me llevaba al cuarto platicábamos, me hacía cosquillas y rezábamos, pero al final siempre me decía: no hables con los niños de abajo. Yo pensé que era parte del juego y no le daba importancia, hasta que una noche escuché risas, susurros, pasos pequeños corriendo bajo la cama. Pensé que a lo mejor se había metido uno de los gatos de la calle. Me destapé de las cobijas, coloqué mi torso fuera de la cama y me asomé debajo de la cama, pero no había nada. Y cuando iba a regresar, para acomodarme a dormir otra vez, algo jaló mi cobija del lado opuesto a mí. Me asusté mucho y me quedé totalmente paralizada. Solamente escuché una vocecita, un susurro que me dijo: ¿quieres jugar? No venía de la habitación, venía debajo de la cama. Tenía demasiado miedo. Mi corazón palpitaba a 1000 por hora. Me armé de valor y miré nuevamente bajo la cama. Había 3 seres pequeños, muy delgados, con piel muy arrugada y grisácea, con los ojos muy brillantes, como cuando los refleja la oscuridad. Sonreían muy escalofriante, y uno de ellos tenía dientes como agujas. Solamente alcancé a ver a uno, no supe los demás. En mi mente escuché: baja con nosotros. Negué con la cabeza, y entonces uno salió. Su cuerpo se doblaba muy extraño, como si no tuviera articulaciones, mientras trepaba hacia arriba de la cama. Me asusté muchísimo y grité. Mi abuela entró corriendo a la habitación y encendió la luz. Viendo todo alrededor de la habitación, no había nada. Pero mi abuela no parecía sorprendida. Solamente se arrodilló junto a la cama y dijo en voz baja: déjenla en paz, ella es mía. Como yo estaba muy asustada, me fui a su cama esa noche y me dormí con ella. A la mañana siguiente, me mostró el suelo del cuarto donde yo me había dormido originalmente. Había pequeñas marcas, como si algo hubiera estado arañando desde abajo, y está de más decir que nunca volví a dormir ahí. Años después, cuando regresé a la casa tras la muerte de mi abuela, el cuarto estaba cerrado con llave, y desde adentro se escuchaban risitas y rasguños en el piso. Esto le pasó a mi novio hace 2 años, en un viaje por carretera con sus amigos. Se quedaron en un hotel pequeño de esos que encuentras de paso en una carretera en medio de la nada. Se bajaron y pagaron la habitación. Se prepararon para dormir como cualquier noche. Todo iba bien, hasta que comenzaron unos ruidos. Eran pasos rápidos en el techo, golpes en las paredes. Pensaron que había más gente en las habitaciones de los lados.
Mi novio fue a poner una queja a recepción, cuando el recepcionista le dijo que solo había 3 habitaciones rentadas en el hotel, y todas estaban muy separadas una de la otra para evitar este tipo de situaciones. Mi novio, muy extrañado, regresó a la habitación, le dijo a sus amigos lo que había dicho el recepcionista. Cuando estaban quedándose dormidos de nuevo, escucharon ahora risas, muy agudas, como de niños jugando o burlándose. Pero era completamente ilógico. Pensaron que eran gatos alrededor del hotel, hasta que lo vieron. Una figura pequeña como de unos 50 centímetros, parada en la esquina del cuarto. Era una figura encorvada y sin moverse. Se veía que solamente los estaba observando. Uno de los amigos de mi novio hizo como un grito ahogado y encendieron la luz rápido, pero esa cosa desapareció. Pensaron que era una sombra de algo, alguna prenda de ropa o simplemente que se lo había imaginado. Pero cuando volvieron a apagar la luz, la silueta pequeña volvió. Y esta vez, estaba como 2 metros más cerca de ellos. Y con un susto, ahora mi novio gritó: «¡No es un niño!». Y esa cosa empezó a moverse, pero no caminaba. Parecía que se deslizaba como si no tocara el suelo. Y entonces habló: «Ustedes me dejaron entrar». Todos estaban muy asustados y nadie dijo absolutamente nada. Pero uno de ellos recordó que habían encontrado una pequeña figurita de madera afuera y la habían metido al cuarto. La buscaron por todos lados y no estaba. Pero lo que sí encontraron en su lugar fueron muchas huellas pequeñas alrededor de la cama. Empezaron a escuchar de nuevo las risas. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Todos estaban muy asustados y salieron corriendo del cuarto. Cuando se dieron cuenta, vieron que el amigo que había metido la figurita de madera no quería salirse de la habitación. Decía que el duende y él se habían elegido mutuamente, pero se veía como hipnotizado, con la mirada perdida y sus movimientos muy robóticos. Los demás le gritaron desde afuera que estaba loco, que se saliera rápido, pero no lo lograron convencer. Lo intentaron jalar, pero no podían ni siquiera separarlo del piso. Los demás pasaron la noche en el carro frente a la habitación hasta que se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, abrieron la puerta de la habitación para buscarlo e irse de regreso, pero no lo encontraron por ningún lado. Solo desapareció. No había rastro de que se hubiera ido. Todas sus cosas estaban ahí. Pidieron las cámaras de seguridad y nunca salió de la habitación. Solo la pequeña figura de madera estaba sobre la cama. Desde entonces, mi novio dice que a veces ve algo pequeño en las esquinas de su casa y escucha pasos pequeños. Trabajo como técnico en telecomunicaciones, así que paso mucho tiempo viajando entre pueblos pequeños, instalando antenas y revisando señal. Hace unos meses me mandaron a una zona casi abandonada, a unas 2 horas de la carretera principal. El lugar tenía muy mala señal e interferencias raras. Llegué alrededor de las 5:30 de la tarde. No solía tardarme haciendo el trabajo y todavía había mucha luz. Instalé mi equipo cerca de una zona con árboles bajos y rocas. Hasta ahí todo iba completamente normal. Hasta que la radio empezó a fallar, y continué sin darle importancia. Por regla de la compañía no lo podemos apagar, así que todo el tiempo estuve escuchando la mala señal y la interferencia. Hasta que de repente se comenzaron a escuchar voces, pero no eran de la central. Eran como vocecitas de niños porque eran muy agudas, como si hablaran muy rápido y en un idioma que yo no entendía.
Pensé que era solamente la interferencia, hasta que escuché claramente. Ya llegó. Por alguna razón me asusté mucho y me quedé helado. Apagué el radio y había un silencio total, en medio de la nada. Decidí terminar rápido el trabajo e irme antes de que oscureciera. Pero entonces, entre los árboles, algo pequeño se movía, pero no era un animal, porque se escondía cuando lo miraba directamente, y cuando apartaba la vista, sentía que se acercaba más a mí, como si estuviera acechándome, y empecé a sentirme observado, como cuando sientes que alguien te está viendo. Comencé a sentir mi cuerpo muy pesado y lento, como si el aire se volviera muy denso. Miré la hora y eran las 6:10 p.m. Y pensé, ya mejor me voy. Guardé mis cosas lo más rápido que pude. Subí a la camioneta, encendí el motor y antes de arrancar, volteé al espejo retrovisor. Y vi, estaba parado justo detrás del vehículo. Era algo pequeño, no más grande de 40 centímetros. Su piel era oscura, como tierra húmeda. Tenía ojos grandes y una cara como si estuviera enojado o me viera con maldad. Lo vi solo un segundo porque cuando volteé hacia atrás, ya no estaba. Arranqué de inmediato la camioneta, conduje sin detenerme, pero durante todo el camino seguía sintiendo esa misma mirada. Sentía que algo iba conmigo. Después de unos minutos, miré el reloj del tablero. Marcaban las 6:18 p.m. Dije, perfecto, no fue para tanto. Pero cuando llegué al hotel en el pueblo, le dije a la recepcionista buenas tardes, y ella me respondió buenas noches, que descanse. Bromeando le dije que aún era muy temprano, que cenaría en el restaurante del hotel, a lo que me responde que lo cerraron a las 8. Pensé que era una broma y le dije riendo, pero todavía no son ni las 7 de la tarde. Miré mi celular y marcaban las 11:03 p.m. No podía ser. Revisé mis mensajes. No había señal durante horas. Fui a revisar el kilometraje y no coincidía. Había manejado mucho más de lo que recordaba, como si hubiera ido a otro lugar o hubiera dado vueltas sin saberlo. Esa noche no dormí nada bien dándole vueltas a la cabeza. A la mañana siguiente, encontré algo en la camioneta, en el asiento del copiloto. Era una piedra, cubierta de tierra húmeda, y encima había unos símbolos como tallados. Obviamente yo no subí una piedra con tierra húmeda a la camioneta, pero me seguía dando vueltas a la cabeza. No recuerdo qué pasó entre las 6:18 y las 11 de la noche, pero hay algo que sí sé. Desde entonces, a veces pierdo el tiempo, literalmente. Estoy haciendo algo y de pronto ya pasaron horas y no tengo ninguna explicación. En esos momentos siempre hay algo en común. El sonido en la radio de risas pequeñas, susurros y esa sensación de que alguien está demasiado cerca de mí, observándome. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Porque hay cosas que no se pueden explicar y otras que simplemente no deberían existir. Si estas historias te dejaron pensando o te hizo voltear a ver a tu alrededor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos que te harán cuestionar esta realidad. Y si tú has vivido algo parecido, puedes enviarme tu historia al correo historiasotrarealidad@gmail.com. Tal vez sea la próxima en aparecer aquí. Mi nombre es Alejandra y recuerda, si alguna vez pierdes la noción del tiempo, si sientes que algo te observa cuando estás completamente solo, o escuchas risas cuando no hay nadie cerca, no respondas, no mires,
porque hay cosas que no vienen a jugar contigo, vienen por ti.